Bueno, cerramos entonces la jornada Ser Modernos con la mesa 3, el método Parpagnoli, con la presencia de Norberto Puzzola, que viene directamente de Rosario para dar testimonio de esos años. Ahora vamos a ver. Berenice Gustavino y Laura Buchelato, nuestra querida directora, entre el año 97 y 2013. Después los voy a presentar a cada uno en el momento de la conversación. Bueno, si estuvieron, algunos estuvieron en todas las mesas, otros fueron y vinieron. Estamos cerrando como esta investigación que se hizo para Moderno y Metamoderno con la parte de patrimonio y archivo, tratando de dar cuenta de cómo fueron esas gestiones fundacionales y en cierto modo heroicas, y relacionarlas con cómo ellos eran modernos y contemporáneos y cómo hoy se puede ser contemporáneo y tener algo de aquel espíritu de modernidad, de innovación permanente. Por eso vimos ponencias muy distintas de historiadores y también artistas de hoy que trabajan en relación a obras de la colección Pirovano y artistas que tanto Esquirru como Parpagnoli impulsaron en los 60, fines de los 50, principios de los 60. Así que, bueno, ahora nos vamos a referir a Parpagnoli, que fue director del museo durante del 63 al 69, creo, si no me equivoco. Y empezamos entonces con Berenice Gustavino, que está aquí a mi lado. Es especialista en Historia del Arte Argentino del siglo XX, doctora, con interés particular en los discursos elaborados por la crítica de arte y por la historia del arte. Licenciada y profesora de Historia de las Artes Visuales, especialista en producción de textos críticos y difusión mediática de las artes, y doctora por la Universidad Nacional de La Plata y la Université Rennes II de Francia. Me voy a saltar un poquito. Recibió becas y subsidios de la Fundación Antorchas, del Centro Cultural de España en Buenos Aires, del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional de Historia del Arte de Francia. Lo digo en español porque mi francés es horrible. Actualmente es becaria postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, el CIAP de la UNSAM CONICET, donde consagra su investigación postdoctoral a estudiar la historia del arte como disciplina universitaria en la Universidad Nacional de La Plata en el periodo 1955-1982. Bueno, el nombre de su ponencia es Los años intensos, lo estamos viendo, así que todo tuyo. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias al museo en general por esta invitación. Es una jornada muy estimulante para pensar la historia de esta institución tan querida, tan cara a nuestra historia del arte. Mi intervención, bueno, yo elegí este título pensando un poco en responder a esta idea del método Parpagnoli, ¿no? Y quizás un poco como hipótesis pensar que quizás el método de Parpagnoli fue la intensidad en su labor como director del museo, como segundo director del museo, después de la dirección fundacional a cargo de Rafael Esquirru, como charlamos hace un ratito, que en 1963 es designado para ocuparse de asuntos culturales en la OEA, y la gestión entonces del museo va a quedar a cargo de Hugo Parpagnoli. ¿Esto es ahí? Ahí está. Lo vemos a Parpagnoli, bueno, un poco oscuro finalmente en esta imagen, fotografiado por Samir Macarius, el que hace varios retratos fotográficos de Parpagnoli durante su gestión. Entiendo que eso era su despacho en la sede del museo, en el Teatro General San Martín, sobre Avenida Corrientes, que desde 1960, bueno, el museo ocupaba el 8º y el 9º piso de ese edificio moderno y recientemente inaugurado en 1960, ¿no? Quería comentar un poco, bueno, de dónde viene Parpagnoli, cuál es su trayectoria previa. Él va a formarse, nace en 1915, tiene una formación secundaria en el Colegio Nacional, en el Nacional Buenos Aires, y después va a hacer estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes, va a hacer también estudios en filosofía, en pedagogía, y va a tener 2 títulos, ¿no? Como profesor nacional de Bellas Artes y profesor nacional de filosofía.
va a hacer estudios también de arquitectura en Montevideo y también se va a formar en la Escuela de Periodismo del Instituto Grafotécnico de Buenos Aires, en el que va a confluir y va a trabar relaciones con otros periodistas, intelectuales y personalidades ligadas al mundo del arte, de las artes gráficas y de la difusión también de la comunicación pública de las artes. Va a tener una trayectoria docente, va a ser docente de estética, de historia del arte, de distintas materias vinculadas a la formación de artistas en la Escuela Belgrano, en la Escuela Prilidiano Pueyrredón también, y en el Consejo Superior de Educación Católica, entre otras instituciones, también en el Instituto Grafotécnico, ¿no? Va a tener una extensa trayectoria como crítico de arte, de muy joven va a escribir en una revista de filiación católica, la revista Heroica, y después va a hacer colaboraciones con la revista Sur, va a escribir de manera frecuente en el diario La Prensa y va a hacer participaciones en otras revistas del medio, digamos, local, ¿no? Con la revista Lira, va a escribir para el boletín de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, por ejemplo, asociación de la que también va a ser miembro, ¿no? Tiene un perfil un poco de comunicador de los temas del arte, que a mí me parece interesante, y ese perfil confluye en su tarea como gestor, como director del museo. También va a tener un rol de editor. Yo voy a terminar la presentación hablando de esa tarea, que me parece muy interesante y todavía a explorar. Va a ser un profuso prologuista, va a escribir sistemáticamente para las exposiciones que se van a hacer durante su gestión en el museo, colectivas, individuales y demás. Y además va a tener una extensísima trayectoria como jurado, por supuesto, en salones, en premios, ¿no? Me gustaba traer para arrancar aquella foto que vemos a la derecha, porque es una foto que tiene lugar en ese momento inmediatamente a su asunción como director. Es una foto del año 64, en la que lo muestra un poco en ese entorno de sociabilidad, de vínculo con otros profesionales vinculados a la gestión de las instituciones artísticas y a la crítica de arte en ese momento en Buenos Aires, con la particularidad de que hay dos personalidades internacionales que confluyen en el 64 en Buenos Aires, como son Clement Greenberg, que está bien pegadito acá a la izquierda, y Pierre Restany, que está bien de frente a nosotros, invitados en ese momento para oficiar como jurados del premio internacional que se celebraba anualmente en el Ditela, organizado por Romero Brest, ¿no? Romero Brest no está en la foto, pero bueno, sabemos que fue también integrante de ese jurado y que era el que organizaba además estas convocatorias anuales. Luis Jorge Duhalde aparece al lado de Restany, Parpagnoli y Schirru en el borde de la foto también, para pensar, bueno, esta inscripción de Schirru en este contexto, en esta escena porteña de gran ebullición, de transformación de las instituciones, de una consolidación también del circuito de las instituciones del mundo privado y del mundo público desde por lo menos la segunda mitad de la década del 50, ¿no? Pasa algo con esta... para esto, perdón. Ahí está. Bien. En esta segunda imagen vemos a Parpagnoli pronunciando el discurso con el que asume el cargo en la dirección del museo. Podemos verlo en el hall de entrada de la sala Martín Coronado, en el Centro Teatro San Martín, con el mural al fondo de Fioravanti, una oda al teatro. Y él en ese discurso, bueno, va a reparar, se va a detener en la denominación de la institución para la cual está asumiendo la dirección, ¿no? Esto, Museo de Arte Moderno, y además va a elaborar para este momento un documento en el que sintetiza estos fines especiales, o este fin especial o objetivo especial que persigue el museo. Hay que decir que, bueno, la prensa en esos años y en los años posteriores va a volver un poco sobre este cambio entre las direcciones
Schirru y de Parpagnoli, porque bueno, Schirru, la fundación de Schirru aparece con estas características míticas, ¿no? Una especie de fundación en circunstancias heroicas, dice la prensa. Obviamente el museo estuvo caracterizado en sus primeros años como museo transhumante, como museo fantasma, y se deja ver por ahí como ciertos reparos en relación a la figura, a este nuevo rol cubierto por Parpagnoli, que va a ser rápidamente, digamos, esas dudas van a ser rápidamente disipadas, porque la prensa por lo menos va a manifestar una especie de sorpresa, ¿no?, frente a esta nueva figura que se muestra como un gestor capaz de diseñar o de imprimir para el Museo de Arte Moderno una nueva personalidad madura y más sobria sobre lo que se alza, esto que, de lo que Parpagnoli habla en este discurso, la función del museo, ¿no? Investigar, juzgar, exhibir, difundir, promover y coordinar la producción contemporánea. Estos puntos en los que yo les decía que se detiene en su discurso tienen que ver con revisar la palabra museo, ¿no? Él va a decir en esta presentación y en otros textos y entrevistas de la época que la palabra museo es prácticamente su enemigo, ¿no? Porque él lo que quiere es, en realidad, postular una institución que esté alejada de esas acepciones que el lugar común, o esos atributos que el lugar común asocia a la palabra museo como lugar de guardado de objetos perimidos, arcaicos, de depósito, ¿no? Lugar alejado de la experiencia vital, y que en ese sentido para él la noción de museo juega de alguna manera como en contra, o es una oposición en los términos frente a la otra idea de moderno o de arte moderno, ¿no? Estas palabras deben haber tenido una repercusión importante, porque yo encuentro en una entrevista que le hacen más de 10 años después a Adolfo Luis Rivera, cuando era director del Museo Nacional de Bellas Artes en el año 79, el cronista le pregunta a Rivera, le cita estas palabras de Parpagnoli de este momento, ¿no? Le dice, ¿qué piensa usted de esta idea de Parpagnoli con respecto a la idea de que museo era el enemigo, ¿no? Bueno, ahí Rivera hace una justificación, esto muchos años después del momento del que nos estamos ocupando. Él dice que, bueno, que una idea para renovar, podríamos decir, esa noción de esa asociación al pasado, a la idea de depósito, tenía que ver con dos movimientos, ¿no? Dos transformaciones. Por un lado, que bueno, moderno también, dice, resulta una contradicción en los términos con la noción de museo, a lo sumo que se entienda moderno como contemporáneo, ¿no? Y esto aparece a repetición en sus manifestaciones de la época, ¿no? Y contemporáneo asociado a lo más reciente, sobre todo, a lo que se está haciendo en el momento, al hoy, esto aparece también en mayúsculas en los textos, a lo que prácticamente está saliendo de la mano de los artistas, ¿no? Y esto va a asignar las características de su gestión que van a tener que ver con esa apertura, con ese respaldo casi, bueno, muy pronunciado, muy entero a las novedades propuestas por los artistas, y sobre todo también el abrazo, podríamos decir, de la juventud y de las manifestaciones más contemporáneas, más actuales, más de avanzada, ¿no? Que era también esta denominación asociada al arte nuevo. Con respecto a la noción de arte, él va a plantear al Museo de Arte Moderno, va a proponer una noción de arte más allá de las bellas artes, ¿no? Pensando también en dar lugar a otras manifestaciones modernas, como por supuesto la fotografía, la arquitectura, el diseño, pero también las artes textiles u otros objetos, manifestaciones contemporáneas, que en los términos que él plantea en este discurso inicial alejan al Museo de Arte Moderno del Museo de Bellas Artes, ¿no? Y acá enfaticemos la idea de Bellas Artes con mayúsculas, pero también lo alejan de la idea de la galería, porque él dice la galería es algo que expone ahí las obras, la gente las visita, pero es una experiencia desconectada con su vida práctica, ¿no? Con una idea como más de praxis vital. En cambio, el Museo de Arte Moderno tiene que promover, tiene que difundir experiencias que lleven a la mezcla, la intromisión de las prácticas artísticas en la vida cotidiana, ¿no? Incluso a través de, bueno, la producción de objetos, la producción de mobiliario, de objetos textiles y demás. Algo de esto aparece en algunas de sus políticas al frente del museo.
Acá me interesaba detenerme en algunos puntos de este fin especial del Museo de Arte Moderno, como son la idea de difundir, que él dice, bueno, difundir las obras colocándolas socialmente corresponde al Museo de Arte Moderno, después, o en tanto que muestra la producción contemporánea, interesarse y estimular la contratación de los artistas por la sociedad, dice. Es preferible, desde el punto de vista de la incidencia en la vida del hombre, que una estatua sea emplazada en la ciudad o que el nuevo diseño de vajilla sea usado por muchos, a que estos objetos estén guardados en el museo, ¿no? Esta idea aparece de manera recurrente. Y el último punto, esta definición de contemporáneo asociándola a lo que están haciendo, a lo que configura la época actual, ¿no? Entonces a mí me parece que un poco el método Parpagnoli tuvo que ver al frente del museo con el cruce de algunas de estas ideas. Recién yo les decía, y tenemos aquella imagen también para referirnos a eso, en esta situación del museo, funcionando en un edificio que no había sido específicamente concebido para esa finalidad, y sobre una situación edilicia y vinculada también a los recursos financieros, sobre la que Parpagnoli va a quejarse, podríamos decir, sistemáticamente, ¿no? Va a hacer visible las limitaciones de esas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, va a decir que las salas son bajas, que el techo de 2 metros y 65 centímetros no alcanza para exponer, por ejemplo, tapices de 3 metros o instalaciones o estructuras de 3 metros de altura, ¿no? Que eso es una limitación para las prácticas más contemporáneas, que también no hay suficiente luz, que la temperatura no es adecuada. Y yo me acuerdo de la exposición de Pino más temprano que hablaba de las curvas de humedad, ¿no? Y de cómo los espacios de guardado y de exposición de las obras tienen que estar asegurando ciertas condiciones, ¿no? Un museo sin talleres, sin depósitos, sin salas de conferencias, sin microcines. Bueno, esto va a aparecer a repetición, y al mismo tiempo él va a hablar del staff, ¿no? de las manos con las que él trabaja, de 14 colaboradores y colaboradoras, 15 con él, ¿no? Como estructura del museo. Y de un presupuesto que en 1964, al año siguiente de su asunción en el cargo, va a ser de 1,5 millones de pesos y de 2,5 millones de pesos en 1968, y acá la prensa habla de que es una cifra muy irrisoria, ¿no? Indignante, porque es poco el dinero que el museo recibía para sus tareas. Y Parpagnoli también va a hablar de la imposibilidad de tener una oficina o un área de relaciones públicas o un área de comunicación, y va a asociar a eso el hecho de que mucha gente no sepa de la existencia del museo, ¿no? Que no haya como una llegada más masiva a las salas. A pesar de todo eso, podemos decir que el museo en este momento ya no es, obviamente está lejos de ser el museo fantasma, ¿no? del que se hablaba, o el museo reducido a la figura de su director, ¿no? Con esta idea del museo soy yo que aparece en Esquirro en el periodo previo, porque para 1968 el museo cuenta efectivamente con biblioteca, con depósito, con taller de restauraciones, con archivo de 5.000 artistas fichados, con un patrimonio de 211 pinturas, 42 dibujos, 61 esculturas, bueno, algunos datos de los que va hablando el director en la prensa, y también un régimen de incorporación de obra que se organiza en relación a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, de la que el museo dependía, a la que el museo elevaba nóminas, ¿no? Listas de obras consideradas importantes para la incorporación, y que después, bueno, eso se definía, a veces se incorporaban algunas, a veces otras, pero que también implicaba el acrecentamiento de la colección, ¿no? Y acá, no quiero, ¿es arriba siempre? Dale, sí, mejor. Bueno, yo no voy a hacer, obviamente, una revisión exhaustiva por todas las exposiciones hechas en este periodo intenso, porque fueron pocos años, entre el 63 y 69, pero pasaron un montón de cosas en la institución. Pero sí me interesaba llamar la atención sobre la imposibilidad de pensar la historia del museo desconectada de otros eventos de la escena porteña y argentina del periodo, ¿no? El museo alojó varias de las ediciones del premio Braque, del premio Georges Braque, auspiciado por la Embajada de Francia en Argentina, y también por los premios y salones
de la asociación Ver y Estimar, que se celebraban desde fines de la década del 50 y que habían tenido primero su espacio en la Galería Van Riel, después en el Museo Nacional de Bellas Artes con la dirección de Romero Brest y después también fueron alojados en el museo. Hay que pensar en otros premios también, por ahí algunos menos conocidos o menos estudiados por la historiografía, como el premio Criterio, el premio de la revista Criterio, una revista de inscripción católica, motorizada, digamos, por un grupo de críticos al que Parpagnoli estuvo vinculado toda su carrera, como es otros críticos como Basilio Uribe o como Fermín Febre, por ejemplo, que más allá, digamos, de estos acontecimientos de arte nuevo y de avanzada que nos interesa tanto cuando estudiamos la década del 60, para pensar también que había otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo el premio Criterio, que estaba enfocado al arte litúrgico, ¿no? Que se invitaba a un grupo de artistas, no era un premio de inscripción libre, pero sí se preveía un grupo de artistas que pudieran trabajar, por ejemplo, sobre el motivo de la cruz, que fue como se hizo en el año 65, si mal no recuerdo, o con otros objetos vinculados a la liturgia, a la misa, y que iban a tener una funcionalidad, ¿no? Que iban a cumplir una función utilitaria y no simplemente para ser admirado, podríamos decir. Esto para pensar entonces también al moderno como parte, bueno, de un circuito de actividades y de eventos periódicos, parte de la escena porteña de este momento, ¿no? Si querés pasar. Bueno, yo un poco pienso en esta idea de, bueno, qué características revistió la gestión de Parpagnoli para hacer de un museo moderno un museo contemporáneo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus estrategias? Que obviamente no fueron, digamos, insisto, que tienen que ser leídas en un estilo de época, podríamos decir, y una de ellas tuvo que ver con ese horizonte de internacionalización del arte argentino, en el que se inscribieron muchos de los proyectos desarrollados en este periodo. Una de esas iniciativas fue la realización de la exposición Buenos Aires 64, que fue auspiciada, fue financiada por Pepsi Cola, ¿sí? Acá aparece también este vínculo con el mundo de la industria, el mundo empresarial, sobre el que yo voy a volver después, y que implicó la selección por parte de Parpagnoli y del Museo de Arte Moderno de un conjunto de obras de los artistas más jóvenes, el arte más de avanzada, que fue enviado y expuesto en las instalaciones de la compañía de Pepsi Cola en Nueva York, envío que fue acompañado también por Parpagnoli, del que hay algún registro fotográfico. Pensemos esto en un año en el que hay muchas otras exposiciones de arte argentino en el extranjero, incluso Nuevo Arte de Argentina también en Nueva York, y Magnet New York también, que no fue únicamente de arte argentino, sino arte latinoamericano, pero bueno, daba cuenta de cómo artistas argentinos y de nuestra región estaban circulando y participando de una escena contemporánea afuera. Después hubo otras iniciativas que tuvieron que ver con otro tipo de circulación y con otro corpus también, como es el caso de la exposición de pintura argentina, que circuló por Chile, por Perú, por Brasil, por Uruguay también. Ahí la diapo me quedó un poco incompleta, en el 63, que es una exposición leyendo también los textos con los que Parpagnoli prologa y acompaña ese envío. Me parece que también es interesante por ahí también pensar su figura como este rol que está en tren de definirse, que es el del curador, ¿no? Que no estaba institucionalmente todavía conformado, pero ahí con esos textos me parece que él da cuenta de los criterios con los que eligió esas obras, los criterios con los que organizó también los núcleos de la exposición. Y eso me parece interesante porque son bastante originales, porque se desprenden un poco de algunas narrativas canónicas hasta ese momento de la historia del arte, y va a organizar ocho núcleos para reunir artistas desde los que consideramos, digamos, el ingreso del lenguaje de vanguardia a comienzos del siglo XX hasta el grupo de la nueva figuración, ¿no? Va a ser ese recorrido por la historia, pero con agrupaciones interesantes y fundamentando cada uno de esos núcleos. Entonces, bueno, aparece esta, si querés pasar a
a la siguiente. Otra de estas características, ¿no? Cómo hacer un museo moderno, características de un museo moderno como museo contemporáneo, es esto que yo mencioné, como esta militancia por lo nuevo, esta apertura a lo nuevo, ¿no? Este respaldar, hacer lugar. De alguna manera hay una idea que vuelve en sus textos que es incluso a riesgo de que las cosas después no funcionen, ¿no? O sea, un poco como, bueno, esa intención de apertura que tiene que ver también con testear un escenario que se está transformando, con formas de hacer arte que están cambiando y que no hay, podríamos decir, criterios definitivos o palabras definitivas para incluso valorar, ¿no? Es decir, qué cosa es gran arte o qué cosa tiene menos calidad, sino, bueno, más bien poner en práctica un ejercicio de total apertura y disponibilidad para lo nuevo. Objeto 64 fue una de estas exposiciones que mostraron un poco ese perfil de avanzada de esta gestión. Y ahí Parpagnoli dice algo que, bueno, ya por ahí para los que estamos en estos temas son como lugares comunes de la década del 60, ¿no? Que es un poco la crisis de las categorías tradicionales para nombrar lo que los artistas jóvenes están haciendo, ¿no? Y ante la imposibilidad de definir, la definición es más bien la negativa, ¿no? No son ni pinturas, ni esculturas, no es nada, no es dada, no es pop, ¿no? O sea, en el sentido contrario a lo afirmativo. Estos proyectos porteños, tan pronto lógicos como arbitrarios, algunos tristes, otros desopilantes, exaltación de lo siniestro, lo curcio, lo cruel, espectáculos objetivos o excitantes subjetivos, tienen en común 3 dimensiones físicas y el sello de una actitud explosiva. Cada cual explota como se le antoja. Fíjense esto cómo hace, ¿no? Tienen en común las 3 dimensiones físicas, es prácticamente el único rasgo, la única variable que él localiza, si quieres pasar a la próxima, en obras como estas, ¿no? Como los colchones sobre los que ya está trabajando Marta Minujín, las cosas, en este caso colgantes de Santa Antonín, las experiencias con alambres que está haciendo en este momento León Ferrari también, que se ven allá a la derecha en esa foto que muestra una vista de la instalación. En este momento Ferrari está trabajando con las grafías, con los alambres, con las botellas o botellones también como rellenos con este tipo de marañas de materiales. El 64 es también el año de la serie de los cuadros escritos también, ¿no? Para posicionarnos un poco en esa búsqueda. Estas fotos tienen ese atractivo increíble de las fotos de archivo, donde se ven a muchos de los protagonistas, allá están posando abajo de estas grandes estructuras de Marta Minujín, la propia Minujín, está Zulema Ciordia también, no sé si el otro que vemos es Edgardo Jiménez, y en la foto siguiente, si querés pasar, algunos ejemplos más de estos objetos mostrados en Objeto 64, como bueno, los trabajos con estos yesos que Dalila Pusovio recuperaba en el Hospital Italiano y después ensamblaba, componiendo estas formas mixtas entre estructuras a veces de madera, a veces de metal, en este caso esta especie de carrito con estos restos de envoltorios humanos. Está Dalila posando en el fondo de la foto y tocando el objeto Manuel Mujica Lainez también, ¿no? Crítico, además de escritor obviamente, pero bueno, un crítico que también estuvo cerca de estas manifestaciones de vanguardia, de las experiencias en el Ditela también, y que escribió sobre prácticas de esta época. Y a la derecha vemos una obra de Margarita Paxa, que en este momento está trabajando la conjunción o la relación entre forma y color a partir de estos hierros soldados y forrados con un material, o sea, cubiertos con un material de epoxi color, que después va a derivar en un trabajo de ella con plástico directamente coloreado, con acrílicos coloreados, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una más, si querés pasar, sí. Esta foto, claro, están todos, acaba de decir Fernando, y efectivamente está Parpagnoli sentado en el piso, y está, bueno, toda esta lista de artistas de los que hemos visto durante esta jornada, muchas fotos de este momento de absoluta juventud. Está Lamelas, está Renard, del que hablamos más temprano, está Charles Kirru,
está, bueno, Margarita Paz. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, Laura, ya hemos hablado del tema, creo que no hace falta mayor presentación que saber que dirigiste este museo durante tantos años y además que consideramos cerrar con vos porque de algún modo sentimos que estas gestiones se continuaron después de un tiempo muy largo en la tuya y entonces la primera pregunta que te había hecho el otro día en tu casa, que la repito ahora, es cuando vos tuviste que hacerte cargo del museo, ¿cómo sentías que se tenía que distinguir un museo de arte moderno en Buenos Aires respecto de...? Okay. Antes de empezar eso, quiero agradecer que estoy acá por Fernando. Venía de un impasse, casi no acepto, pero bueno, estoy contenta porque siento que es un poco mi casa y quiero compartir con Pino y Adriana, que me acompañaron del principio, y que compartan esto conmigo. Va a ser contar un poco la praxis y la aventura que fue retomar este museo, así que me siento confortada y les pido que participen también. Después también quería agradecer el repaso que hiciste de Parpagnoli, a quien lo conocí de refilón, porque yo empezaba la facultad, venía de Ramos Mejía, venía al centro, tenía entre 10 y 12 una clase, que era todavía en el sótano de Viamonte, y después entonces iba al Litel, a las galerías ahí, pero estudiaba Egipto en esa época. Había correlativas, casi no había información, alguna revista que uno veía, inclusive artículos que cazaba, que me prestaban amigos. Miren qué época, eso delata mi edad, mimeografiados. No existía la fotocopia hasta los años 70. Y nos pasábamos el material, algún material contemporáneo que me mandaba mi abuelo de Italia, las revistas italianas o de la Viscontea. Eso era, y la facultad yo la terminé con Miró, no se llegaba al arte contemporáneo, imaginen cómo fue. Entonces, pero la curiosidad, había viajado a Europa y había visto algunas cosas, me atraía el arte moderno, entonces paseaba, pero sin mucho anclaje. Y el Museo de Arte Moderno era uno de los lugares donde yo estudié, pero además también pasaba las horas que no podía, entre las clases de la noche para no volver a Ramos y ahí. Y entonces, bueno, eso para contarle desde dónde vengo y cómo me fui formando un poco, bueno, mucho las bienales, los viajes que te incitan a las lecturas posteriores. Mucha parte fue autodidacta, lo que hoy metodológicamente se enseña en las carreras de Historia del Arte o Gestión Cultural. Pero más allá de eso, cuando llegué al museo, también un poco de sorpresa, porque había dicho varias veces que no, y de una manera casi para decir que no, pero que sí. Si no me hacen un museo, yo ahí no voy. Quiero que sea hecho por Viñoli, Pelli o Ambás. Me miraron raro, a Pelli conocí al hermano, a Viñoli la mujer, dije, yo me tiro el lance. Y tuve el contacto con Ambás, que yo admiraba, y tuvo la generosidad de donar el proyecto. Lo aceptaron en la ciudad y yo amanecí en el diario nombrada sin saberlo. Cuando llego acá, yo estaba en el Instituto de Cooperación Iberoamericano, trabajé con los chicos de los 80 que venían de Lander, como prior en esa época, 19 años tenían, o Cuitca y todos esos chicos, y andaba más por esas áreas, más en los 70, o amigas ya de los conceptuales, porque en mis viajes los veía, soy muy amiga de Liliana Porte, de María Orensanz, por ende de todo ese grupo, y muchos habían emigrado. Entonces cuando llegué al museo digo, voy a ser maestras así. Y en cuanto llego, me mandan de golpe, ¿te acordás bien? Nos dicen, muden todo el patrimonio acá. Yo además me había ido a la Bienal de Venecia y Kassel, y estaba allá, cuando me entero, vuelven, y teníamos un depósito que actualmente existe, pero había
un caminito de cemento y el resto era tierra, contrapiso de tierra el sótano, imaginen. Pero ahí tuve como un baño de realidad, que debo decir que Pino me ayudó muchísimo y Adriana después en cierta organización de la investigación, es que era el tesoro del museo, que yo no me podía descuidar de dos cosas. Uno, hacer el museo, y otro, rescatar ese patrimonio. Entonces, la primera cosa práctica, bueno, vi el desastre, se habían inundado obras en el San Martín. Lo encontramos hasta obras deshechas, pedazos. Y bueno, investigando y con la poquísima gente que teníamos y personal profesional había 2, 3, cuando mucho. El resto eran gente que venía de otras áreas que no tenían nada que ver con el museo. Y bueno, empezamos, dijimos, restauramos, ¿qué hacemos? Bueno, había proyectado una muestra primero de loza y cuando vi la pobreza, la cosa, le digo a Adriana, tenemos que hacer algo en serio. Y en menos de 3 meses organizamos una, sin tener plata, porque además yo no tuve nada de presupuesto, y escasamente me daban algunas miserables cajas chicas, 2 o 3 al año. Y entonces con Adriana nos ponemos a hacer, bueno, yo tenía una amistad también que Raúl, vamos a la casa, va a entrevista, que yo armamos lo más prolijamente posible. Después dijo, bueno, ¿cómo pago un catálogo? Ley de mecenazgo, olvídate, sponsor, olvídate. Entonces le pedí, Federico, tenés que comprar una obra, como no hay comisión, eso va para el catálogo. A cambio le dio le compró una obra loza que está en la colección de Federico, así pagamos ese primer catálogo. Es decir, fue una etapa que de bastante esfuerzo, y yo dije, pero tengo que darle una identidad. Clem. Federico Clem, sí, perdón, Federico Clem. No me olvidé. Pero quiero hacer un paréntesis, sí. Escuchando a Berenice, esa magnífica exposición, que me hubiera encantado preparar algo así, pero no he tenido tiempo, así que estoy a capela, me disculpo. Realmente me identifiqué en muchas partes con él. Primero yo venía de la aventura de estar con los jóvenes, hacer las artes nuevas, las artes electrónicas, toda la cosa del postconceptualismo, toda esa generación que afloró los 80 y 90 en la democracia, con toda esa euforia que hubo, y quería hacer la actualidad, pero al mismo tiempo me decía, voy a perder este patrimonio, se me van a morir los que eran jóvenes ahí, ahora eran viejos maestros. Entonces digo, tengo que rescatarlos. Empezamos a pensar antológicas, pequeñas muestras con lo que teníamos, por ejemplo, de Paternosto o de Horacio Zavala, y gracias a eso nos donaron magníficas obras en el museo que están, y después retrospectivas, porque la idea era rescatar justamente eso que destacaste, la idea de arte y vida, que yo lo viví, la había heredado como actitud. Entonces dije, yo tengo que rescatar, el equipo del museo ayudó, éramos después 4 chicas más que el hombre de Historia del Arte, que estaban casi gratis, ¿no? Porque presupuesto nada, pues muchas ganas de hacer el museo no tenían. De hecho, se hizo durante 5 jefes de gobierno y 8 secretarios de Cultura, que muchas ganas, salvo los 2 primeros, no tenían. Y había que levantar, y el museo venía muy poca gente, después de un impasse, bueno, la dictadura que bien nombró, y administraciones erráticas, con algunos momentos lindas muestras gracias a los artistas, pero en realidad no tenía una política. Y volviendo a lo que vos decís, claro, yo dije, bueno, tengo que rescatar el tesoro del museo, pero también quiero darle una identidad. Y entonces, salas había otra que era oficina, transformamos, la llamamos fantasiosamente a las perspectivas, para poner todo lo que no cabía en la otra, y la de que tenía un contrapiso y los ladrillos, empezamos a hacer cosas experimentales.
Y así fuimos ocupando hasta los pasillos del museo, haciendo oficinas, que no tenía lugar. O sea, fue una etapa de, yo diría, casi de segunda refundación, después de Schirru y Parpagnoli. Y bueno, y me identifiqué muchísimo con todo lo que él decía, porque es prácticamente lo que teníamos que decir. Bueno, había que profesionalizar, pero tampoco éramos poquísimos, que éramos 17, 18, contándome a mí. Y los guardias de sala, que eran más que los que trabajábamos, así que todo lo hacíamos en 4 patas y, digamos, todos, de barrer el museo a poner un enchufe. También está acá Jean-Bi, que era del que más sabía de compu y nos diseñaba unas cosas en la imprenta municipal que nos volvía impreso de manera dudosa, pero bueno, recurríamos al esfuerzo humano, y eso sí lo tengo que agradecer tanto a los artistas como al equipo del museo, que se creó una mística. O sea, hubo una ilusión, se iba a crear digamos, la casita, que tardó casi 16, 17 años en hacerse, y se fue creando de a poco la mística del Museo del Trabajo. De todas maneras, creo que fue un milagro que este museo no se perdieran más cosas de las que se pudieron haber perdido, porque lo custodió los pocos que quedaban. Del Villano hizo bastante en eso administrativamente, que no se perdieran ni destruyera más obras de las que había. Algunas se perdieron en el camino y Dios sabrá. Y la idea es, bueno, en un momento dije, yo voy a seguir con las nuevas tecnologías. Yo estaba, cuando vine acá, no renuncié al ICI. Yo dije, yo voy, sí, mantengo esto, con lo otro comía, y hacer acá. Y tenía el premio de las nuevas tecnologías, que en ese momento tenía Telefónica de sponsor, que después, bueno, nos asociamos. Dije, yo voy a seguir con esta cosa experimental, el siglo XXI viene por ahí, todo por ahí. Entonces fuimos dando una identidad. Y por otro lado, tratando de rescatar y formar un patrimonio. Por otro lado, en la tradición, que vos hablaste de Basilio Uribe, yo, en esa época que yo iba un poco despistada, pero por entusiasmo, había visto en el Museo de Arte Moderno muestras de diseño por Basilio Uribe, o organizado otra por Amancio Williams. A mí el diseño siempre me gustó, ya había empezado a viajar, yo soy de origen italiano y no quiero ser chauvinista, pero el diseño lo tenemos casi en el ADN. Y bueno, entonces dije, tengo que incorporar, el MoMA lo tiene, bueno, lo tenía ambas, dije, no puedo. Empecé con la ayuda de Ricardo Blanco, Carlitos Méndez Mosquera, ya no están, desgraciadamente, a investigar a esto y a recibir. Y menos mal que eso ya ahora está en los anticuarios vendiéndolo, y después lo que habíamos clasificado gran parte, yo me fui, la Fundación IDA, que piensa donarlo acá algún día, recogió ese guante y se conservó. Si no, esta obra no estaría. Entonces eso también dio un perfil, o sea, hacia las nuevas tecnologías. No abandoné mis hijitos, como le digo yo a todos los jóvenes, y esa sala perspectiva, hacíamos las experiencias. Bueno, como le di bastante auge, nos asociamos al Festival de Video, que con las embajadas habíamos hecho con la Ferla, y bueno, también tuve mucha suerte en traer cosas de afuera, porque manejé 15 años la cooperación para los españoles y conocía todos los trucos para decir que no, porque me tocaba decir el primer no a mí, con lo cual el primer puente lo separaba y conseguía cosas de Italia, de Francia, alguna vez de Alemania y bastante de España. Y tuvimos suerte que España, esos países también estaban privatizando acá a fines de los 90, con lo cual todavía traían cosas con dinero que después se fueron a otros lugares, a Hungría, a Rusia y ahora a China y por allá, que vinieron a exposiciones realmente importantes con artistas que eran jóvenes allá, tipo Parrenó, ese tipo de gente que hoy famosa, cuando trajimos,
no era Vanessa Bicroft, gente que recién empezaba en Europa, las trajimos. Entonces yo ahora mismo me sorprendo de cómo dimos con esa gente y le elegimos a puro entusiasmo del equipo del museo, que elegíamos así como podíamos y ya con mejor información, ya después del 2000 con el internet, porque no es hace tanto que hay internet, ¿eh? Ustedes porque son todos jóvenes, pero los telefonitos que usamos son del 2008 y el internet, ahí tenía la facultad de ciencias exactas, internet y algunos lugares, pero así popularizado no estaba. Con lo cual era o los viajes o las revistas que te llegaban. Y digamos, esa fue la práctica. Hicimos, por ejemplo, cuando dije que empezamos a restaurar obras, aparte de la de que en 3 meses armaba una retrospectiva, la financiamos así, la de Heredia también, vendiéndole obra a Heredia, y los coleccionistas pagaron ese magnífico catálogo, la clasificamos, bueno, la restauró toda en un tour de force, digamos, Pino, y fuimos haciendo muestras así, digamos, de los maestros que después se fueron. En el caso de Heredia nos dejó todo el legado al museo más importante. También Seguí, nos donó toda una colección, bueno, porque hay que destacar que también ahí sí descubrí con Pino, Adriana, que el patrimonio del museo tiene un patrimonio en grabados excelente que todavía no se lo conoce realmente. Otra de las obras que en modo de anécdota que rescatamos que hoy no existirían son las de Juan Carlos Romero, que estaban en una casucha en Quilmes, por donde vivía, que era de unos tíos abuelos, ¿no? Algo así. Las encontramos todas oxidadas, llenas de excrementos de rata, una cosa. Yo le dije, bueno, nosotros te las restauramos, y porque él las había escondido por miedo a lo que eran, y eran obras desde el 76, cuando empezó sus cosas conceptuales, ese famoso cuadro, ese grabado con lo de Kennedy, los caballos esos que de la represión del 30, sacado de un grabado de Rebufo. ¿Te acordás todas esas obras que restauraste? Y bueno, y todas las otras, la silueta, todo lo demás, que si no él la dejaba perder, ¿no? Ya está hecho de pelota, qué sé yo. Y la obra que tenemos de esa obra conceptual performática de Buenos Aires a La Plata, obviamente el original está acá, aunque después lo reprodujo y lo mostró por todo el mundo, pero la buena, la original, la tiene este señor que la limpió, la restauró con mucho amor. Sí, está expuesta. Bueno, no me acordaba, pero digamos, esa es la de verdad, las demás son réplicas. Y de esos puedo contar un montón de casos, o sea, que las muestras hacía. Lo internacional, bueno, lo gestionaba, qué sé yo, lo de Annette Messager, bueno, vino una obra que nunca salió de Francia y no volvió a salir, la de Boltanski, ¿te acuerdas con la colección Roger Geoffroy? Porque estaban restaurando un castillo del patrimonio, y ¡pum!, la pescamos. De Richard Douglas trajimos una individual y trajimos otras muestras en distintas colectivas, que después el Malva, 3 de esas obras con las 4 que expuso, gran propaganda, y acá ni sabían quién era, porque eran 10 años antes y mucho más joven. Yoko Ono, bueno, me hacen acordar. Yoko Ono, ahí sí la había conseguido Consuelo Ciscar, que yo la conocía por Elisi. Me dijo, la había hecho, habían gastado un montón de plata, me la trae. Solo que me hicieron una pequeña trampa, me robó un 15% de la muestra y la expuso en Recoleta. Claro. Teresa Anchorena, 15 días que abrió una muestra, todo el mundo iba ahí y acá no venía, y las obras importantes estaban acá. O sea, fue increíble. Yo vine. Yo, bueno, vos porque escribías, pero y los artistas que estaban avivados, sí, pero el grosso del público, popularmente, porque bueno,
ella inauguró la muestra, toda la prensa para ahí, y el museo en San Telmo, todavía no estaba el nuevo edificio, pasaba eso, pero tuve una satisfacción en esa muestra. Mira, me haces acordar, gracias por hacerme acordar de esa muestra. Al mismo tiempo yo había invitado a Regina Silveira, que es muy amiga, es como, la conocí en Nueva York en los 70 porque es íntima de Liliana Porter, ¿no? Que es como mi hermana mayor. Y en su casa, y la invité a vivir a mi casa porque no tenía dónde pagar hotel, obviamente, no teníamos plata, y vino con la valijita porque tampoco podíamos el envío, y armó el envío, la muestra acá, y se encuentran, y me dice, ¿está Yoko Ono? Yo ni le había avisado. Recién estaba en lo que llamábamos la salita chica, la sala perspectiva, y Yoko Ono estaba en la sala grande con los cajones, las plantas y todo eso. Entonces me dice, yo escribí un poema, dice, hice una obra sobre un poema de Yoko Ono. Entonces yo le digo a Yoko Ono, ¿sabe que hay una persona? ¡Ay, la quiero conocer! Porque yo supe eso, pero no sabía que era una brasilera, pero no sabía que... Bueno, el abrazo y el conocimiento fue esas cosas mágicas que te pasan. Digo, bueno, me habrán regalado, se habrán llevado todo el marketing, pero yo tuve lo otro, lo emocional, que es mucho más importante. O sea, como experiencia un poco egoísta, pero la vivimos acá en el museo. Y bueno, yo considero que fue mi gran aventura en este sentido, si bien tuve la oportunidad, por los años que calculan que tengo, de vivir con grandes personajes, porque empecé, mientras estudiaba, a trabajar en una galería de arte que en su momento, junto con Bonino, después Carmen Hugo, eran las 3 galerías que hacían las muestras más importantes. Incluso empezábamos a hacer retrospectivas que ni el Museo de Bellas Artes hacía. Pero había un poco de plata ahí. En cambio acá nos tocó, salvo los últimos 2 años que pudimos hacer algún catálogo con la ley de mecenazgo que apareció, fue realmente el esfuerzo de la gente. Y cuando me venía algún pequeño apelé a los amigos de mi padre, lo de los parientes, lo de todo, me convertí en una filistea pidiendo plata. Pero también tengo que decir y agradecer que la colaboración generosa, no solo en las donaciones, los artistas buscando conexiones para ayudar a buscar plata y poner el cuerpo, fue increíble. Y un poco fue eso. Yo creo que lo que mejor hicimos, me faltó formar equipos técnicos, que iba pasando gente, porque gente que trabajó como nosotros, como Teresa Riccardi está en un museo, bueno, Ragosi, Clelia de Tarico, no me quiero olvidar, Malbrán, un montón de chicas, todas están colocadas en algún lado y han hecho magníficas, porque como decía Gummir Mayer, decían, no, ¿quién fue? Mi hermana dice, no, con vos la gente se forma. Le digo, no, conmigo hacen la conscripción, le decía yo, porque trabajan como soldado raso. Pero la verdad que nos sirvió como aprendizaje a todos, y nos sirvió aprendimos a trabajar en equipo y a crear esa mística. Me hubiera gustado haber tenido la posibilidad de formar antes equipos, porque ya había gente que en la facultad se había formado, era otra universidad, habían pasado otros tiempos. Pero por suerte me sucedió alguien que es profesional y lo pudo armar, porque con los avatares políticos que sufrió este museo podía venir, qué sé yo, algún enchufado, para decirlo mal y pronto. Así que un poco esa es la identidad que traté de hacer, a pesar de que cuando hice lo de las nuevas tecnologías, algún artista conocido pasé por el pasillo y escuché, uy, esta otra vez la reina del enchufe. Yo primero dije, ay, y después dije, sí, me parece bien, pero al principio casi me ofendo. Pero bueno, trataba de darle una dirección. Otra satisfacción es que las 2 veces que vino Glenn Leury, dijo, nosotros te vamos a apoyar, estás en la justa dirección, sos nuestra prima hermana, sabemos que no tenés un duro,
los catálogos le llegaban porque Nelly Blaquier cuando iba para allá me dice, dame los catálogos tuyos que te los llevo, se iba con su avión privado, hacía parte del board del MoMA. Y por otro lado también el nombre de Million Bass, que iba a hacer el proyecto, me ayudó mucho. El MoMA me trajo una muestra con el ICI, que fue muy linda, de arte conceptual. O sea, ellos querían que este proyecto fuera. Ustedes saben que Million Bass es un sponsor importante del Peace One, lo mantiene él, no tiene hijos, prácticamente lo creó del MoMA y toda la colección mira lo que es la Argentina, del MoMA de diseño, él hacía paralela para la Argentina, se la quiso donar a Basilio Uribe, no encontró lugar, el Museo de Arte Moderno no le daba lugar, terminó la mitad de esa de colección vendiéndose a Brasil. Eso es lo que nos perdemos en la Argentina. Pero me alegró escuchar hoy cómo se pudo rescatar cierto material a través de lo tuyo, incluso lo tuyo, que es lo que yo escuché hoy, en general, aparte de la mesa anterior, porque digo, de algún lado hubo gente que atesoró, no tiró todo, cosas, y tengo esperanza que los nuevos equipos del museo puedan seguir adelante. No sé, Adriana, vos que sos memoriosa, si querés hablar de algo o preguntarme o opino de aventuras que hemos pasado juntos. ¿Cuánto tiempo? No sé. Estamos ahí, pero bueno. ¿Qué tipo de aventuras? No, yo la otra vez te había... Lo que hicimos con el patrimonio, digamos, ¿no? Que era ponerlo en valor, que siempre era como una especie de pariente pobre del museo, eran exposiciones que se hacían en los veranos y que, bueno, logramos darle una centralidad, trabajamos con Pino también en la recuperación de obras, que eso, digamos, nos costó sangre, sudor y lágrimas por este tema de que por el momento este hombre no tenía algodón para ponerle a los hisopos para limpiarlas. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, la asociación que encontré, que me haces acordar al respecto, es que no existía, juntaban solo la platita para hacer la fiesta y no les alcanzaba para su propia fiesta y no les quedaba nada en el museo. Tuve una lucha cuerpo a cuerpo para formar otra asociación y después se fueron entusiastas. Y a raíz de eso, que teníamos conciencia de restaurar y mostrar, porque yo me di cuenta lo que Esquirru y Parpagnoli habían ingresado, que un capital increíble y que no se podía perder si seguíamos así. Y una de las primeras platas que pude conseguir, que bueno, tenía la oportunidad con Antorcha, yo no pedí otro librito, qué sé yo, quiero que me hagan el laboratorio. Y la asociación decía, pero eso no se ve, ¿por qué toda la plata que conseguí la metes ahí? ¿Te acordás? En vez de gastarla en muestras, dije, yo tengo que hacer el lugar. Tenía una... y el segundo depósito también al lado, con pared ignífuga, y compramos todas las cajoneras y todo. La plata que iba consiguiendo, y claro, en la asociación decía, pero nosotros no nos lucimos. Pero yo tengo que conservar el corazón del museo, el tesoro, es más importante. Y les decía cosas barbaridades como diciendo, es como si ustedes dejan los dólares puestos en el balcón de su casa y se vuelan. Le digo, no, ponelo en la caja fuerte o debajo de la cama, ese es mi lugar. Entonces, bueno, se lo tuvieron que bancar, después se sintieron orgullosos y demás, pero fue una cosa, crear conciencia, y debo decir que el personal, que era variopinto, porque había gente que vino con Inés Pérez Suárez, que no tiene nada que ver con el museo, una política, gente, qué sé yo, de otros departamentos, poco a poco fue tomando mística de decir, bueno, estamos en esta, tenemos que... Y la verdad que el tiempo que fui, con todas las rabietas que nos agarrábamos, acordate, pero fuimos creciendo y le fuimos dando un perfil. Y bueno, y terminar la casa, como dijo Marta, mi ingenio suiste, no te olvides, no mires para el costado, ponete las ojeras y la zanahoria, es hacer el museo, me decía Marta. Dijo, porque si no, te van a voltear y no vas a hacer nada.
Y sí, eso lo tuve consciente, darle un perfil. Creo que la casita la logramos. Y aquí estamos. Nos habían robado a la Dirección General de Museos y después pusieron el cine, el IGAM, que yo lo había conseguido, como que lo compraran para hacer todo el proyecto. Y en realidad tenía que ir bajo la autopista y ahí me lo cortaron. Todo ese espacio que ahora está bastardeado con garajes y negocios horribles, iba a ser para acá. Pero bueno, nada, en el futuro se puede ampliar por ahí, como dijo, se hace el túnel Ambas y se puede llegar a ampliar porque un museo de arte moderno, que en realidad es un museo de arte contemporáneo, a pesar de su nombre, porque su mandato es ser internacional y de las cosas actuales, es el único museo que tiene ese mandato en la ciudad. Y como yo digo, Bellas Artes era el príncipe, pero nosotros somos la princesa, o el rey y la reina. Así que, no, y estoy muy contento y espero de que se haya profesionalizado y espero que, bueno, el perfil yo creo que fue seguido, por lo menos en cuanto a la profundización del patrimonio, en cuanto a comparar con el medio situaciones. Viendo la obra de Púzzolo, yo esa obra ya la había visto y le tenía relojeado, uno de los proyectos que me quedó inconcluso y que a los que están acá del museo se los tiro para que lo hagan, porque yo todavía con la segunda viuda de Trotta me había donado todos los proyectos y después se murió de cáncer, pobre, a los 2 años que yo me fui, para reconstruir las obras de Trotta. Y yo quería reconstruir cuando vi esa obra y algunas de los que estaban en Rosario para que quedaran en el museo o los derechos de reconstrucción. Porque realmente es una etapa que yo creo que no está bien estudiada. Porque en nuestro arte nosotros tenemos un pop conceptual pero paródico. Nuestra neofiguración es paródica, no es como lo que podía ser en Inglaterra y las cosas así, ni qué decir del pop, la parte popera de un Berni. Y creo que el arte conceptual, a pesar de que Marchand Fils y lo pone como el cuarto en los 60 en el mundo y como el primer arte conceptual político, esa es una mirada sesgada. Yo creo que también hay una cierta cosa de, no diría humor ácido, pero sí de una forma de ver así entre la parodia y el humor, de traducir, que tiene que ver un poco con esta mezcla de gente de Buenos Aires y con la inmigración. Y creo que la colección tiene del Museo de Buenas Obras Conceptuales y que tiene para rescatar todavía eso, y es un periodo así como cuando hicimos la muestra de Rossi. Cristina, le digo, Rossi, no te dediques, todos se dedican a los 60, ahora dedícate a los 50, que el museo tiene un montón de cosas y de abstracción. Me hizo caso e hizo 2 lindas muestras con patrimonio. ¿Te acordás que tuviste que restaurar otro tanto de obras? Entonces yo creo que hay nichos tan importantes para estar en el concierto internacional, que parte tiene de patrimonio este museo, pero como misión de usina de pensamiento, como tiene que ser un museo, me parece que esa parte del arte argentino que fue tapada por los 70 y todo eso, pero que subterráneamente siguió acá y en el extranjero y que tiene su germen en los años 60, me parece que necesita, y que el minimal art nuestro tenía una cosita más irónica, no era tan formalista como era el americano, por ejemplo. Y yo creo que nosotros heredamos como esos equívocos creativos que alguna vez llamé con Charlie, nos reíamos de eso, del arte concreto. Cuando Lito me dice, yo creía que pintaba Lisito Mondrian, y a los 10 años cuando vi un Mondrian, dice, estaban hasta los pelos del pincel en el cuadro y bien tanto, 1 centímetro así los cuadros, y nosotros pintábamos al esmalte del tarro de pintura, no de artista, para que fuera esmaltado, porque eran las ilustraciones pegadas en los libritos que veían así, después se les cuartearon y se perdió un montón de cuadros.
Bueno, hablando de eso, hago una asociación. Un cuadro que me impresionó como rescató. Varios cuadros nuestros se incendiaron en la intendencia porque prestaron los intendentes, les prestaban, todos pedían cuadros. Y rescató un cuadro que era todo como si fueran cascaritas levantadas de la Vega, abstracto, que está en el museo. Un año tardó en restaurar. Meticulosamente, con una fotito que tenías en blanco y negro, no sé dónde estaba. El de la Vega es abstracto, que estaba en la... Del incendio que se había dado muchos años antes y se perdieron obras importantes del museo. Cuando yo escuché, tenía violetas y colores, ¿te acordás? Unos cuadros así. No, de Gente otros, de la Vega. Gente también el restauraste. Uno de la Vega, abstracto. Fueron varios porque se quemó una oficina. Sí. Un cambio de gobierno, se quemó una oficina. Y antes pedían, los secretarios de Cultura pedían obras a los museos para llevarlas. Sí, En el momento el de despacho. y hubo un incendio y perdimos varias obras. Yo intervine, limpié varias. Varias salvó. Bueno, por eso te digo que nos tocó una parte bastante pionera como la que le había tocado a Rafael o a Parpagnoli, y por eso, y a propósito, me hiciste acordar de algo, pero ahora me colgué cuando me contaste, pero sí, de esas hay muchas anécdotas, pero creo que hay mucho que hacer todavía, sobre todo a nivel de investigación. Y por eso me dio mucha felicidad como rescataste, porque era un lugar que había caído, era un personaje así conocido, aparte de lo hermoso que era, en la época, así como Romero Bresci y él, y entonces te pasabas de un lado a otro. La mudanza del patrimonio que tuvimos que hacer. Sí. Fue traumático. No, otras dos mudanzas, una al Correo y otra a la Avenida de Mayo, a Alsina, cuando la construcción, bueno, y cuando nos sacaron la biblioteca, que Telemann quería sacar el noveno piso, en un momento lo amenacé y dije, o vos me das el mueble para todos los libros, o yo hago un quilombo. Y me lo tuvo que hacer, ¿te acordás? Sí. Bueno, medio a veces a lo matón nos teníamos que mover y defendernos porque no les importaba. Pero básicamente creo que pudimos recuperar que la gente viniera, y el Metrobús los últimos años favoreció, porque la gente hacían una inauguración en Bellas Artes en el Malva, no venía para acá, claro, porque tardaba 1 hora en cruzar la ciudad. Aunque teníamos una satisfacción. Antes me acuerdo de una muestra que me robó del Goethe el Malva, y yo hice, sin darme cuenta, la misma fecha, la de Federico Peralta Ramos. ¿Te acordás que llovía cántaro? Dijimos, no viene nadie. Se llenó el museo, increíble. Y la gente creía que era un performance hasta ese momento del programa de Tato Bores. Y bueno... Eso hablamos el otro día. Ahora Peralta Ramos lo ponen en cualquier muestra, pero cuando vos hiciste... Y a capela, porque yo era amiga y le decía a Cleli, andá a llamarlo a fulano que sé que tiene obra, andá a fulano, qué sé yo, así, mientras que hacíamos la burocracia y todos los apuros y juntar plata y demás, pero por lo menos se dio el puntapié y no había bibliografía, entonces nadie hablaba ni en los libros que se habían publicado de arte argentino, de él, nadie hablaba, como no hablaban de Azaro, acordate, no tenían la menor idea quién era, y era un artista del Ditela. Que el museo tiene una obra que está renga, que conseguir las piedras y la pelota. La pelota antes que la dejen de fabricar, esas que son a rayas. Pero digamos, el salto, ¿no? ¿Se llamaba esa? ¿Cómo se? Sí. Pero digo, hay cosas que te van pasando azarosamente, pero creo que es el momento de estructurarlas, y veo que se ha comenzado por las muestras que he visto que se han hecho en estos últimos años, y me alegra de que hayan heredado un grupo profesional y lo haya podido formar Victoria, porque podía haber venido, no sé, como algún secretario de Cultura que pasamos, que mejor no nombro,
y podía haber caído uno de sus secuaces acá y el museo hubiera podido. Así que yo espero que ustedes, los más jóvenes, lleguen adelante esta misión. Yo me quedaría con la carpeta esa de Parpagnoli, ¿no? Lo que se hizo y lo que queda por hacer. Sí, esa frase hay que seguir con eso. Pero hay que seguir, pero bueno, yo creo que el rumbo está y por suerte se ha seguido, porque en este país los altibajos, yo espero que podamos seguir. Por lo pronto ya hay un patrimonio que nadie puede negar y eso ya nos da un perfil. Así que deseo lo mejor para el museo. Muchísimas gracias, Laura, por estar hoy, por todo tu compromiso.